¿Cuántas veces hemos oído promesas de amor eterno? Y luego, el paso del tiempo, pues vemos que no se cumplen. Si cuando investigamos un poco más, vemos, preguntamos al joven qué fue lo que le atrajo de su novia, de su ahora esposa. Y va a decir, bueno, yo la vi y es que era preciosa. Lo que le atrajo era algo que ella era. Después, su amabilidad, su plática, me enamoré perdidamente. Se le preguntan al joven, a la chica va a decir, bueno, lo que me enamoró fue su personalidad, su dinero, cómo me trataba, los regalos que me daba. Y al paso del tiempo, la preciosidad o la belleza se acabó. El dinero se acabó y el amor desapareció. ¿Por qué? Porque era un amor basado en algo que había en la persona, algo que era, algo que tenía. No era un amor como es el amor de Dios. Vamos al capítulo 3 de Tito. Vamos a leer los versículos 1 a 7, pero vamos a poner antes un poco de atención en los versículos 4 y 5. Los voy a leer antes, después todo el pasaje que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el aliento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No por algo que hubiéramos hecho, no por algo que fuéramos, no por algo que tuviéramos. Este es el punto, la gran diferencia entre el amor humano y el amor de Dios, porque invariablemente en el amor humano hay algo por el que apreciamos a otra persona, algo que nos va a dar, nos hace felices, nos hace estar confiados, y por eso apreciamos a una persona, porque Dios dio a un enemigo, a un miserable pecador, que no le podía dar nada, y lo amó. Pues vamos a ver este pasaje de Tito, versículos 1 a 7, el amor manifestado, el amor de Dios es manifestado, dice la palabra de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos.
Señor, te damos gracias por ese amor incondicional que no podemos entender, un amor que viene por bondad tuya, porque eres bueno, por misericordia que no hemos visto antes, por gracia solamente, un amor que no está a nuestro alcance, ni siquiera de poder entender. Ayúdanos, Padre, obra en cada uno de nosotros. Haznos entender quién eres tú, haznos entender esa bondad y ese amor, y cómo lo aplicas a nosotros, cómo debemos responder a eso. Ayúdanos, Padre, pedimos todo para tu gloria y lo pedimos en nombre de Cristo. La gracia de Dios se manifestó a toda la humanidad cuando Jesucristo vino a este mundo. El propósito de tal manifestación es la salvación de los hombres que están bajo la esclavitud del pecado. Jesucristo se dio a sí mismo para redimirlos de toda iniquidad, para librarlos de esa esclavitud y hacerlos parte de su pueblo. Un pueblo que una vez librado del poder del pecado, desea hacer buenas obras. Los hombres no tienen excusa para rechazar la gracia de Dios, que se ha manifestado para salvar a todos los hombres mediante su Hijo Jesucristo. Es necio por parte del hombre rechazar la vida eterna, la redención y la esperanza que Cristo da. Es necesario que a los hombres se les diga la verdad, se les reprenda, se les exhorte con autoridad en la gracia de Dios. Esto es lo que manda Pablo a Tito. Le dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Así termina el capítulo 2 de la carta de Tito. Antes le señaló el deber que tenía de enseñarle a las personas de la iglesia cuál debe ser su conducta una vez que fueron salvados y añadidos a la iglesia. Ellos pueden ahora vivir de una manera sobria, justa y piadosa por esa gracia que se manifestó para su salvación. La gracia no solo nos salvó, sino nos enseña a ser, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora pueden hacerlo porque la salvación no es solamente la salvación de la esclavitud, de la condenación eterna, sino también de la esclavitud del pecado. Ya no tienen que obedecer al pecado y tienen la motivación para seguir viviendo en lo que agrada a Dios, y es el agradecimiento por la gracia recibida. Además, tienen la esperanza de la segunda manifestación gloriosa de Jesucristo en esta tierra, cuando se manifieste por segunda vez, una manifestación gloriosa en la que aparecerá ya sin relación con el pecado para juzgar a aquellos que no recibieron la gracia y para salvar a los que en él esperan. De Hebreos 9, 27 y 28. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. Los redimidos formamos su pueblo. Y mientras estamos aquí en la tierra, debemos comportarnos de una manera que nuestra vida refleje lo que ha hecho la sana doctrina llevada a la práctica. La manera en que nos comportamos en nuestra vida diaria, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con nuestros trabajos, en todos los lugares donde estamos, y sobre todo cómo nos comportemos con los ciudadanos y con los gobernantes, avalará o negará el mensaje del Evangelio que predicamos. Hay un recordatorio, dicen los versículos 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recordar es traer constantemente a la mente. Recordar una y otra vez es algo que ya sabía, es recordar. Necesitamos que se nos recuerde con frecuencia que debemos vivir de acuerdo a las leyes del reino al que ahora pertenecemos, a ser el pueblo que Cristo redimió. El ser humano es rebelde por naturaleza. Se rebeló contra el gobierno y la ley de Dios. Y su actitud es: esa ley no me gusta, esa ley es injusta y por lo tanto me la voy a brincar. Yo tengo mi propia ley y esa ley es lo mejor para mí. Si esa es la actitud ante la ley y el gobierno de Dios, pues la ley humana es completamente despreciable. Solamente como un pequeño ejemplo, y salimos aquí a la avenida Miramontes, sabemos que donde está pintada una raya amarilla no se pueden estacionar los coches, invariablemente ahí hay un coche estacionado. Es por un momento, no me largo. Los peatones cruzan donde no deben, aún poniéndose en peligro. Si la ley me incomoda o no me conviene, pues esa ley la obedezco solamente si hay una autoridad que puede sancionar por miedo a la sanción, no por otra cosa. Los cristianos de Creta, una vez que se hicieron cristianos, podían pensar que su libertad en Cristo los liberaba de la obligación a los gobernantes que tenían que eran impuestos por los romanos, que además eran paganos. En la isla de Creta también había muchos judíos. Los judíos nunca pensaron que serían gobernados por los romanos idólatras y no estaban dispuestos a aceptar ese gobierno. Sin embargo, Tito debe recordarles que se sujeten y que obedezcan a los gobernantes y autoridades, que aplica a todas las autoridades, a todos los tipos y niveles de gobierno. Y la razón es que la autoridad es de origen divino.
Cuando el procurador romano le señaló a Cristo que tenía autoridad para crucificarlo o para soltarlo, Cristo le respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. El funcionario es un delegado de Dios. Por más inconsistente que sea su vida, con el cargo que ocupa, está ahí para administrar la ley y por eso debe ser respetado y obedecido. Él dará cuenta a Dios de lo que hizo con la autoridad que recibió, pero nosotros debemos obedecerlo para que haya orden en este mundo. No es que seamos obedientes a la persona, al ser humano, sino al cargo que representa y a la autoridad que tiene de parte de Dios. La única restricción a la obediencia es cuando el gobierno nos ordena hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, nuestra respuesta debe ser que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta idea está contenida en lo que dice Pablo a Tito, que estén dispuestos a toda buena obra, porque una buena obra no puede ir en contra de la voluntad de Dios. El capítulo empieza con mandamientos que Tito debe recordar a los cristianos para que vivan su vida dentro de su comunidad, donde ellos están. Uno de los deberes principales de los ministros es recordar a los creyentes que deben vivir en armonía con las escrituras. Ya lo saben, pero no deben dejar que olviden caminar juntos en amor y en obediencia a la palabra de Dios. Dice la segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículos 12 y 13. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Cuando la palabra repite una y otra vez las mismas ideas, nos está recordando y nosotros necesitamos ser recordados. Someterse a la autoridad es un fruto del nuevo nacimiento, es una evidencia de ese nuevo nacimiento. El hombre natural tiene aversión a cualquier autoridad que no sea la suya propia. El hombre típicamente quiere vivir como director de su propio destino. Sin embargo, el nuevo nacimiento nos cambia. Y a través del ejemplo de la humildad y mansedumbre de nuestro Señor Jesús, aprendemos que debemos someternos a las autoridades de Dios en este mundo. Porque en ese tiempo, en el tiempo de la carta a Tito, el emperador romano era Nerón, el seguidor de la iglesia, prácticamente un loco asesino, y a él les dicen que se va a someter a él. Debemos someternos a las autoridades. Al hacerlo, demostramos que estamos sometidos a Dios. Dice Romanos, la carta de Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios es un Dios de orden y de paz. Quiere que los hombres vivan en un mundo de una ley y un orden perfectos. Y así lo hizo al principio. Entró el pecado y llegó el caos. Pero el orden debe ser restablecido en el reino de Dios. Por lo que el creyente debe ser ejemplo, debe obedecer a los gobernantes y las leyes. Debe mostrar lo bueno que es una sociedad en la que se respeta la ley y se respeta la autoridad. Ese sometimiento no debe ser solamente externo, se debe ser también interiormente, con el corazón dispuesto, buena actitud. La obediencia no debe ser solamente de labios. Obedecemos como Cristo obedeció a las autoridades humanas, estando siempre dispuestos para toda buena obra, que es el segundo recordatorio que Pablo le dice a Tito a los creyentes. Esto es buscar las oportunidades para beneficiar a los que nos rodean, a todos los que nos rodean. Dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Las buenas obras no son solamente las que se hacen en la iglesia, también en la comunidad. Toda la comunidad está llena de necesidades. El huérfano, el preso, el enfermo, el que no tiene lugar. Siempre, dijo Cristo, debe haber personas necesitadas en este mundo. El siguiente recordatorio es que no difamen a nadie. La palabra literalmente significa hablar impíamente, es hablar mal, incluye injuriar, calumniar. No se debe difamar a nadie, ni siquiera a un gobernante malvado. El lenguaje ofensivo y abusivo no debe usarse. Usar palabras para dañar a otro, aunque esas palabras sean verdad, deberían estar lejos de la boca de un cristiano. No se deben de repetir chismes o murmuraciones que hemos oído. Eso es veneno para la comunidad, sea la iglesia o sea la sociedad entera. Dice Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Además, dice que nos recuerde que no sean pendencieros, no deben ser peleoneros, conflictivos o contenciosos. Se deben de evitar las discusiones, por el contrario, deben ser amadores de la paz. No significa que el cristiano consienta el mal, pero debe buscar siempre la paz y guiar a otros a que se resuelvan todos los asuntos pacíficamente. Dice Mateo, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se debe mostrar consideración hacia todas las personas, inclusive si son
arrogantes y pecadores. De hacer cualquiera de estas cosas es imposible sin la gracia de Dios. Dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por último, debe recordarles ser amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Una persona mansa es una persona que tiene autocontrol, domina su temperamento, no cede a la ira, no cede a las pasiones, a la venganza o a sus impulsos. Muere a sí misma a lo que le gustaría hacer en su carne y hace lo correcto, exactamente lo que Dios quiere que haga. Si recordamos, uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Y Jesucristo fue manso. Dice el Evangelio de Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pues vivir de esta manera es imposible, ya no digamos para un creyente, para un ser humano. Pues necesita la gracia. Y sirve mucho recordar de dónde venimos, de lo que éramos. De lo que éramos en el versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. También debemos recordar que una vez estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, y teníamos una vida como la que describe este versículo. Por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos bajo su ira. Pero la gracia de Dios manifestada nos hizo nacer de nuevo y nos cambió de tener una mente carnal a tener vida en el Espíritu. Dice en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, pues ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Recordar lo que éramos antes de nuestra salvación nos facilita ser considerados con todas las personas. La frase, porque nosotros también, incluye a Pablo, y recordemos quién era Pablo antes de su conversión, incluye a Tito y a todos los creyentes de todas las épocas y de todos los lugares. Todos nosotros, sin ninguna excepción, éramos pecadores como el resto de la humanidad. Recordar lo que una vez fuimos nos muestra que la naturaleza caída no está tan lejos de nosotros y necesitamos que se nos recuerde constantemente para que permanezcamos en donde debemos estar en el Señor. Dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El punto de Pablo en todo esto ha sido que la sana doctrina trae una vida justa. Éramos desobedientes tanto de la autoridad divina como de la humana. Vemos que el hombre se resiste naturalmente a la corrección y éramos rebeldes e insensatos. Estábamos extraviados, perdidos. Nacimos para desviarnos de la verdad, viviendo en un mundo irreal, pensando que estábamos vivos mientras que en realidad estábamos muertos, creyendo que éramos buenos, que éramos buenas personas, cuando en realidad éramos viles pecadores. Estábamos esclavizados a deleites y placeres, permitiendo que nuestros deseos malvados dominaran nuestra vida y conducta. Vivíamos en la malicia y la envidia. La malicia es maldad, perversidad, especialmente la mala disposición de la mente. Una de las manifestaciones más destructivas del alma es la envidia, y vivíamos en ella. Éramos odiosos y aborrecibles por la actitud hacia Dios y el hombre. El pecador es aborrecido incluso por los otros pecadores, odiándonos unos a otros. Y esto sucede cuando personas que odian viven juntas. Recordar que Dios nos tomó en ese estado, nos cambió, produce en nosotros gratitud por cómo nos transformó. Humildad porque nosotros no hacemos nada, no contribuimos con nada. En cambio es por su obra de gracia. Producen compasión por otros que se encuentran todavía ahí. Y fortalecen nuestra fe porque vemos que si nos cambió a nosotros, puede cambiar a cualquiera. La diferencia es la gracia. Versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La gracia de Dios se había manifestado y también se manifestó su bondad y amor para con los hombres. Al estar en el estado de ruina en que nos encontrábamos, todo cambió cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, nos fue mostrado. El contraste entre los dos estados es enorme, como de la noche al día. Vemos manifestarse el amanecer de la luz de la bondad de Dios que lleva a pecadores a la salvación. De la misma manera que se manifestó la gracia. Dice Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fue solo la bondad y el amor de Dios que nos salvó, rescatándonos del mayor mal para darnos la mayor bendición.
La salvación viene de su bondad. La bondad viene de la naturaleza de Dios. Él es bueno, por eso es bondadoso. Extiende su bondad al hombre y lo salva. La salvación, entonces, viene de su amor. Dios es amor y nos provee una salida de nuestro estado miserable, una salida del pecado, la muerte y la condenación, pagando Él el precio. Así como la gracia se manifestó para salvación a todos los hombres con la encarnación de Jesucristo, se manifestó su bondad y amor. Él vino no porque ellos hayan sido buenos. Él vino cuando estaban en su peor condición. Si hablamos de Creta, vino a una sociedad de mentirosos, de engañadores, una ciudad de rebeldes. Vino a una sociedad, un pueblo en el que se aborrecían unos a otros. Y si se manifestó en nuestro país, podemos decir exactamente lo mismo. Todo se combina de lo que éramos y en la vida de pecado en la que estábamos atrapados. No nos rescatamos a nosotros mismos, nos salvó por misericordia. La misericordia es ver una necesidad y ser capaz de satisfacerla. Dios vio que necesitábamos ser rescatados del pecado, de la muerte y de la condenación, y nos salva, actúa. Él siempre es el que da inicio a la salvación. Él empieza y la recibimos antes de que podamos regresarle algo. Nosotros no lo buscamos. Él nos encontró en nuestra necesidad. No hay nada en nosotros que pudiera conmover a Dios para que nos salvara. Solo su bondad, su amor, su misericordia y su gracia. Ese es el Dios que se revela en el Evangelio. Nosotros no merecíamos la salvación. No hay obras humanas que puedan salvar a un pecador. Nadie nunca ha hecho una sola obra que merezca la salvación. No salva hacer un gran descubrimiento científico, médico, que beneficia a la humanidad, descubrir la cura contra el cáncer. No salva lograr la paz entre las naciones. No salva ser un misionero entre los caníbales. Tampoco salva ofrendar mucho o nunca faltar a la iglesia. Nuestras mejores obras son inmundas porque nosotros estamos contaminados por el pecado. Dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dios salva por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento es completamente espiritual. Espiritualmente significa por medio del baño de la regeneración. Regeneración y renovación son un solo concepto. El enfoque es la acción del Espíritu Santo, dando vida y renovando.
Regeneración, volver a generar, significa renacimiento. Es el acto del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo regenera y renueva al creyente sin ninguna intervención humana. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la ejecución de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así como los sacerdotes en el tabernáculo tenían que lavarse en una fuente que estaba ahí afuera antes de poder entrar en el lugar santo para ministrar del Señor, el pecador debe ser purificado en la fuente de la regeneración antes de que pueda entrar en el servicio de Dios, en cuyo servicio la obra de renovación interior continúa por siempre. El lavamiento y la renovación son obras del Espíritu Santo y la renovación se perfecciona mediante el abundante derramamiento de la influencia del Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo se reveló, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Él nos lavó. Habíamos estado manchados por el pecado y la maldad. Jesucristo vino y nos lavó de nuestros pecados, nos purificó y nos perdonó. Puso en nosotros su Espíritu Santo y nos dio una nueva vida. Esa nueva vida es la vida en el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos renueva día tras día. Nuestros pensamientos estaban siendo transformados. Ya no nos deleitan las cosas que antes lo hacían. Nos convertimos en un pueblo nuevo. Con nuestros pecados lavados, estamos renovados por el Espíritu Santo que fue derramado en nosotros. Es un cambio radical, ya que antes estábamos cargados de pecados y ahora somos el pueblo de Dios, los santos de Dios. La santificación es una operación misericordiosa y continua del Espíritu Santo, por la cual libera al pecador, justifica la contaminación del pecado, renueva toda su naturaleza en la imagen de Dios y lo capacita para realizar ahora sí buenas obras. Dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios el Padre no solamente da a su Hijo, sino derrama a su Espíritu. El Espíritu fue derramado en la iglesia allí en el día de Pentecostés. Eso fue en el pasado, pero en el presente y en el futuro está el Espíritu Santo, porque habiendo establecido su morada en la iglesia, desde entonces está ahí y nunca más la deja la iglesia. Por eso Pablo puede decir, a quien derramó en nosotros abundantemente. Una abundante provisión de dones viene por Jesucristo, nuestro Salvador. Significa que por medio de su sacrificio expiatorio
y por su oración, porque él lo pidió al Padre, obtuvo para su pueblo el don del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice nuestro siguiente versículo, nuestro pasaje, el versículo 7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios derramó abundantemente el Espíritu Santo sobre nosotros para que al estar perdonados de nuestros pecados, pudiéramos quedar justificados por su gracia. Estar justificado es ser declarado justo, ser declarado estar en paz con Dios. Alguien puede declararse en paz con Dios solamente cuando el obstáculo del pecado es quitado. Y Jesús quitó la barrera del pecado en nuestras vidas para poder restaurar una relación correcta con el Padre. Los que éramos rebeldes, envidiosos, mentirosos y malvados, fuimos perdonados por gracia para convertirnos en herederos de la vida eterna y de todas las bendiciones de Dios. Debemos recordar, éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos muertos en nuestros pecados, pero hemos sido vivificados, recibimos una vida nueva. Por lo tanto, esperamos por la fe, los siglos venideros, que recibiremos una gloria todavía mayor. Hemos sido justificados. Eso significa haber sido declarados totalmente inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es ser justos. La justificación es un acto de Dios el Padre, donde Él cuenta nuestros pecados como cometidos por Cristo y la justicia de Cristo como hecha por nosotros. Eso es lo opuesto a la condenación. Implica la liberación de la maldición. Porque esa maldición de Dios fue puesta sobre Cristo. El propósito entonces de la obra de Dios al salvarnos es para que lleguemos a ser herederos de la vida eterna. Incluso ahora, en esta vida presente, tenemos el derecho como hijos a esperar la posesión completa de lo que ahora tenemos solo como un principio, como una semilla. Esa vida es una vida muy diferente a la del incrédulo, incluso del creyente aquí en la tierra, porque es eterna, nunca se acaba. Somos herederos en la esperanza, pero esa esperanza llegará con toda certeza cuando Jesucristo regrese. Todo eso se logra a través de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, donde su bondad y amor se manifiestan.